Bienvenidos, esto es Recalculando, las 11 de la noche en punto en toda la República Argentina. Y vamos a tener un programa con muchísima información, pero sobre todo con mucho análisis. En instantes nada más va a estar con nosotros, ya está en el estudio el senador y ex canciller, hablamos de Jorge Tayana, para hacer un análisis acabado de lo que es el contexto internacional y también cómo esto afecta a la Argentina de Alberto Fernández, del presidente Alberto Fernández. Y además también una mesa de empresarios y economistas para analizar justamente lo que han sido las primeras medidas por parte del gobierno. Ustedes están viendo allí está Jorge Tayana, ya está en el estudio como les decía, y en instantes nada más va a estar analizando todo el contexto, toda la actualidad y por supuesto también poniendo sobre la mesa de trabajo lo que es su gran experiencia. Pero quiero arrancar el programa hablándole de algo que sin ninguna duda es evidente, es elocuente y quizás merece un análisis. Ya sé que usted está al tanto probablemente de todos los temas que forman parte de la agenda informativa, pero sin embargo si uno hace un análisis, si uno traza una línea transversal que recorra cada uno de estos temas, que vamos a repasar brevemente, seguramente de fondo lo que vamos a tener es esto que usted tiene aquí, la pelea por la distribución de la riqueza. El país produce riqueza permanentemente, eso es nuestro producto bruto, nos levantamos toda la mañana y en parte lo que hacemos es esto, ¿no? Es producir riqueza. La pregunta es cómo se distribuye. Y la respuesta muchas veces está metida, casi yo le diría, en la quintesencia misma de cada uno de los temas que discutimos a diario, que forman parte de nuestra agenda informativa, de las opiniones que tienen nuestros referentes, nuestros líderes, y que a veces cuesta, en todo caso, pasarlo a la traducción, saber efectivamente de lo que se está hablando. De lo que se está hablando, sin ninguna duda, es de mejorar la calidad de vida de los argentinos, de tratar de componer en parte lo que ha sido un desastre en términos socioeconómicos para nuestro país en los últimos 4 años, y en gran medida el número tiene que ver con la pobreza y el número tiene que ver con la indigencia. Claro está que también hay que hablar de los salarios del sector privado y también de los salarios del sector público. Y las primeras medidas que ha tomado el gobierno y que tienen un impacto bastante fuerte tienen que ver con esto, con los salarios. En este caso, repasamos los salarios del sector privado, son números del CEPA. Vamos a ir bien rápido para que usted tenga una idea de cómo es el aumento. El aumento tiene que ver con estos 4.000 pesos que se le está dando al sector privado y que ya forman parte de lo que va a ser las futuras paritarias, ¿no? Una cuota de 3.000 pesos, otra cuota de 1.000 pesos, se acumula directamente a partir del tercer mes, son estos 4.000 pesos que ya ingresan directamente, que forman parte de lo que es remunerativo. ¿Y la idea del gobierno cuál es? Bueno, que el impacto sea importantísimo y por supuesto que el impacto sea mayor entre aquellos que tienen menores recursos en la Argentina. Fíjese en la primera línea, yo no sé si se llega a ver, ¿no? Pero en el segmento de aquellos que tienen un ingreso de 20.000 pesos mensuales a 41.000 pesos mensuales, fíjese qué cantidad de personas son, más de 2.130.000 personas que en la Argentina reciben este ingreso, y el impacto de esos 4.000 pesos usted los va a ver allí al final de la línea, que es 10% o más. Significa esto entonces que el impacto positivo a veces supera el 10% en una cantidad de personas realmente importantísima, más de 2.100.000 personas, para las cuales esto implica, y la pregunta es, ¿implica realmente una mejora en términos de lo que va a ser el ingreso que van a recibir estas familias y estas personas? La segunda línea son de 41.000 pesos a 83.000, ya nos vamos mucho más arriba, 2.590.000 personas que son las que van a recibir esta mejora. Y en términos generales eso va a ir de un 5 a un 9% en la recomposición. Y por supuesto aquellos que tienen mayores ingresos, en términos relativos la recomposición es menor, pero estamos hablando siempre del sector privado. Lo invito a ver los números del sector público, ¿no? Porque también está pensado, el gobierno ha impulsado lo que es una definición para mejorarles la renta a aquellos que tienen un salario o un ingreso por parte del Estado. Esta es... ahora vamos a ver la otra, pero esta tiene que ver con las definiciones que se están dando. Se va a dividir en 2 cuotas también, tal y como pasa en el sector privado, 3.000 pesos a cobrar en el mes de marzo y en este caso 1.000 pesos adicionales a cobrar en el mes de abril, y a partir de mayo esto ya se incorpora también dentro de lo que es la negociación paritaria. 2 objetivos tiene el gobierno con esto. Por un lado, tratar de ponerle un piso a la negociación paritaria. Por otro lado, también lo que hay que reconocer es que la intención es que este dinero se agregue inmediatamente a la reactivación económica. Y yo le preguntaba si esto tiene un impacto efectivo en términos de poder adquisitivo. Y quizás la respuesta la tenemos
en esta tercera placa que vamos a ver ahora y que habla de los aumentos de precio. Porque una forma de entender esta puja entre la distribución del ingreso es justamente esta. Digamos, si a mí me suben el salario, si el impacto de eso es 10% superior, pero si al mismo tiempo, solamente en algunos días nada más, los alimentos suben 14, 16, 14%, bueno, obviamente de lo que estamos hablando es de una puja en términos distributivos, de una puja de la riqueza, donde hay una intención de recomponer salarios, pero al mismo tiempo hay alguien que está tratando o que está pujando para quedarse con una parte de esa recomposición. Entonces ahí quizás me parece que el dato es reconocer que en gran medida las políticas que ha tomado y las decisiones que ha tomado el gobierno de Alberto Fernández en los últimos días tienen que ver con una suerte de progresismo dentro de las decisiones de carácter económico, porque quizás por eso se congelan las tarifas, por eso se congelan los combustibles, por eso se hacen descuentos más importantes en medicamentos, por eso se busca una recomposición de las jubilaciones y las pensiones de 10.000 pesos en los primeros 2 meses del año. Por eso también se impulsan lo que son los ingresos vía estos bonos que estábamos marcando, que en realidad pasaron de ser bonos a ser parte de los salarios y a ser remunerativos. Pero la definición de esto, por eso me parece que es importante, es en todo caso dialéctica. ¿Por qué? Porque la decisión del gobierno de Alberto Fernández dialoga directamente con lo que ha pasado en la Argentina en los últimos 4 años, que ha sido que todas las decisiones que se tomaban tenían un componente regresivo. ¿Qué significa esto? Que había una transferencia de riqueza de aquellos sectores que menos recursos tenían y tienen en la Argentina a aquellos que más tienen. ¿Cómo, dice usted? Bueno, a través de devaluaciones, a través de la suba permanente de las tarifas, de la suba de los peajes, de la dolarización de los combustibles. Bueno, a través de todo eso es que se hacía esta transferencia. Lo que propone el gobierno de Alberto Fernández ahora y lo que suscita justamente algunas cuestiones, algunas voces que van a tratar de repudiar las decisiones, tienen que ver con esto que le decía recién, ¿no? Con que se está tratando de dar marcha atrás y que la transferencia de riqueza sea de los sectores que más tienen a los sectores que menos tienen, porque si no, de la otra manera lo que generamos es mayor pobreza en la Argentina y bajo ningún aspecto uno puede aceptar ese escenario. Ahora, yo le diría que en los últimos días queda más claro que entre otros abordajes que uno puede hacer de la realidad en la Argentina y de lo social en la Argentina, para mí hay 2 elementos que son centrales de numerosas sociedades en el mundo. ¿Cuáles son esos 2 elementos? Mire, por un lado, la conducción política que obedece al factor democrático, es decir, muchas dirigencias políticas en el mundo eligen una forma de ordenamiento social y político que tiene que ver con la democracia y que tiene que ver con la república. Del otro lado, otro componente que forma parte de estas sociedades es el neoliberalismo. Es decir, hay una conducción democrática, pero al mismo tiempo lo que hay es, yo le diría, un imperativo neoliberal. ¿Qué significa esto? Que va a haber determinados grupos de intereses, donde están las grandes empresas, donde están los medios, incluso los medios empresarios, los medios periodísticos, donde se cuela muchas veces los intereses de los servicios de inteligencia con los de la justicia, y todo eso lo que conforma, a veces los países también, ¿no?, que buscan permear con determinadas políticas de carácter neoliberal, porque es una forma también de extraer rentabilidades, extraer renta de esos países a través de la deuda. Bueno, donde está todo esto planteado, lo que se revela es una contradicción. Esa contradicción es que mientras hay una dirigencia, una parte por lo menos de la dirigencia, que tiene un carácter democrático y que lo que busca es garantizar derechos para una sociedad cada vez que en gran medida lo que pierde son derechos. Entonces hay una dirigencia que busca tratar de compensar eso. Del otro lado, también forma parte de la sociedad y cada vez gana mayor terreno lo que son los ponderativos de la política neoliberal. Y en ese contexto, entonces, lo que se busca desde ese lado es impugnar que las dirigencias democráticas le den más derechos a la gente. ¿Por qué? Porque lo que dicen ellos es, los tenemos que financiar nosotros, y nosotros preferimos tener mayor rentabilidad a financiar mayor cantidad de derechos en las sociedades. Este es el esquema que está planteado y que también está vigente en la Argentina. Y solo así uno entiende este contexto donde la política neoliberal sigue teniendo un lugar en nuestro país, a pesar de que hay un gobierno, en este caso, que asumió el 10 de diciembre y que lo que busca es un sentido contrario a eso. Busca un sentido contrario, pero tiene voces que lo desafían permanentemente. Entre otras voces, en las últimas horas, una que ha generado mucha polémica, que yo elijo quizás no concentrarme en eso, pero que de todas maneras la comparto con usted, es la de Susana Jiménez. Escúchela.
Y si hay mucha pobreza, que vaya la gente al campo. Nosotros siempre fuimos el granero del mundo. Y bueno, hay que, no sé, hay que enseñarle a la gente, por ejemplo, a la gente del norte, a plantar, a tener gallinas en el gallinero, qué sé yo, cosas así, de verdad te lo digo. Bueno, no sé qué le parece a usted, piénselo, yo no le tengo que decir absolutamente nada, cada uno es libre de opinar lo que quiera, también Susana Jiménez de hacerlo, pero lo que sí quiero es que se tome un minuto y que identifique qué hay debajo de esa opinión. Lo que hay es la intención, en todo caso, de generar subjetividad, de generarle a usted una lectura de la realidad o en todo caso de generar sentido común. ¿Qué es el sentido común? Es cómo se tienen que pensar las cosas. Es que le digan a uno cómo uno tiene que pensar las cosas. Se fabrica sentido común y quienes lo fabrican son aquellos que tienen una posición eminente dentro de la sociedad, aquellos que son reconocidos. Y lo que dice Susana Jiménez es que en gran medida, o en todo caso lo que propone Susana Jiménez es que en gran medida solamente tiene acceso o debe tener acceso a determinados derechos aquel que tiene mérito, ¿no? Aquel que tiene mérito es aquel que de alguna manera va a acceder a determinadas cuestiones y aquel que no lo tiene, no. Y que aquel que es pobre porque, por ejemplo, como dice ella, nadie le enseñó a plantar. O en todo caso vive en el norte y ahí entonces ahí ya no llega la distribución de la riqueza. Y entonces uno se plantea en esos contextos si lo que no hay es una intencionalidad de plantear esta lectura de la Argentina. Aparece después alguien que forma parte del Senado de la Nación como Alfredo De Angeli y también dice esto. Por ahí Susana se expresó más directamente, pero uno que vive en el campo y ve cómo cierran las escuelas en el campo. Yo estoy en la provincia de Entre Ríos, que es una de las provincias que más gente tiene viviendo en el campo de Argentina. Y ahí, en esa zona no hay tanta pobreza. Yo te puedo asegurar que hay lugares que hay cero desocupación. Entonces más o menos entiendo lo que quiso decir en otras palabras Susana. Bueno, hay lugares que sí que hay gente con muchas necesidades, pero vos te vas a la costa ahí, el departamento Paraná, donde están los alemanes del Volga principalmente asentados, y ahí no ves la necesidad que ves en las grandes ciudades. Entonces yo creo que acá por ahí se perdió un poco también la cultura del trabajo. Todas las sociedades, dice Tomás Piketty, tienen un relato para justificar la desigualdad. Y este es uno de ellos, claramente. El de Susana es uno, el de Angeli es otro. Yo le diría que hay muchísimos en la Argentina, muchísimos relatos que lo que hacen es tratan de legitimar lo que es la desigualdad en nuestro país. De fondo lo que hay es la presunción, primero, de que en la Argentina todos partimos del mismo lugar, como si fuese permanentemente la idea de llevar a cabo una carrera. Todos partimos del mismo lugar y entonces aquel que tiene mérito es aquel que llega y aquel que llega es el que tiene un bienestar distinto de aquellos que no llegan. Y es una falacia total. Por supuesto que no partimos del mismo lugar. Por supuesto que no existe y que es falso pensar que en una sociedad la meritocracia es la que define. La meritocracia es prácticamente la que nos dice de qué lado tenemos que estar o si estamos de un lado y estamos correctamente y del otro no lo estamos.